en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Bueno, como les dijimos, está en línea Fernando Vilela, es ingeniero agrónomo, director del programa de bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Fue decano de esa facultad en 2 oportunidades y participó en la gestión de Javier Milei como secretario de bioeconomía hasta el 10 de julio del 24. Digamos, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, podríamos decir. De hecho, después se volvió a nombrarse de esa manera la secretaría, más allá del rango de ministerio o de secretaría. Esa era su área. Y tenemos muchas ganas de preguntarle qué está viendo, cómo está viendo el sector en este momento. Fernando, soy Pablo Caruso de Néstor Restivo y Luis Pablo Giniger en Que Vuelvan las Ideas. Saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo, Néstor? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Fernando. Yo fui secretario de Bioeconomía, siempre fui así, me sentí así, fui para eso, y bueno, después lamentablemente se volvió para atrás con el foco, con la idea que no es solamente un nombre, sino que es un concepto, ¿no? A ver, ¿y qué significa bioeconomía que no signifique Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca? Es decir, ¿cuál es el concepto de fondo en términos de política pública? Cuando hablas en general de agricultura, ganadería y pesca, estás hablando del sector más importante en términos de generación de divisas de la Argentina, con una competitividad a pesar de las malas políticas, sí. Pero en general lo que vos analizás es que estás produciendo granos, y esos granos o frutas o maderas, etcétera, no se transforman en productos de mayor valor. Esa transformación de productos de mayor valor, por ejemplo, transformar maíz y soja en proteínas, que es lo que hace Brasil, entonces exporta pollo, es el líder global de pollo, de carne de cerdo, o lo transforma en bioenergía, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de bioeconomía, estamos hablando de desarrollo federal, desarrollo territorial, a partir del agregado de valor. Y el principal agregado de valor que le pones es el conocimiento, la ciencia, la tecnología para esa transformación. Eso es lo que nosotros pensamos que a la Argentina le sirve, en un proyecto de desarrollo de una Argentina donde hoy se focalizan algunos aspectos, algunas regiones, la región andina a partir de sus capacidades minerales y de energía, pero que el 90% del resto del país está en otro lugar, ¿no es cierto? Cuando vemos buena parte del territorio no urbano, esa parte está afectada por todo lo que tiene que ver con una base agropecuaria que se pueda transformar en bioeconomía. Claro. Esta es una visión de desarrollo, es una visión distinta. Hay otros sectores que también, eso no involucra que lo que yo llamo vaca viva, que es la bioeconomía, no involucra no desarrollar vaca muerta, pero solo con vaca muerta no vamos a ir adelante. Vos sabés, Fernando, te lo iba a preguntar después. Ayer charlamos con Omar Príncipe, que fue presidente de la Federación Agraria, sí. y él decía, yo lo que estoy viendo es que acá hay una preocupación respecto del sector agropecuario, lo nombro así, entendí perfecto el concepto, lo nombro así para una rápida referencia, Fernando. Sí. Decía, yo lo que estoy viendo es que el sector agropecuario está siendo observado solamente como una mera recaudación de dólares y no como esencia de un proyecto de desarrollo productivo. Es decir, no es así, hace muchos años que es así. Es así, las últimas décadas han mirado al sector agropecuario con una visión que yo entiendo antigua, donde es un sector atrasado, que no genera valor, etcétera. Cuando vos ves que hoy es uno de los que ha incorporado más tecnología, está más cerca de la frontera, a pesar de todas esas estrategias, ¿no es cierto? Yo lo veo como un modelo de desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vos en una ciudad, además de hacer maíz, pones una planta de etanol, generás un circuito de economía circular donde además de hacer etanol, generas burlanda, con eso necesitas producir ganado, y con el ganado generas estiércol, con el estiércol haces biogás, y bueno, de esos ejemplos hay claro, unos cuantos, pero debería haber cientos, y entonces nuestro país, nuestro interior sería otro. Es decir que va mucho más allá, por más que sean variables, en algunos casos hasta determinante, va mucho más allá de la discusión sobre el tipo de cambio y el nivel de retención. Por supuesto. Claro. Lo que pasa es que, bueno, sí,
si vos tenés desigualdad de trato, ¿no? Es un sector en el cual le meten las retenciones. Los últimos 20 años las retenciones significaron extraer de la economía del interior 200.000 millones de dólares. Esos 200.000 millones de dólares lo manejó los distintos gobiernos centrales, es un impuesto no coparticipable con las provincias, y que no quedó en los territorios, tampoco quedó en infraestructura, no quedó en educación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es una concepción del desarrollo lo que nosotros planteamos desde ahí. ¿Qué tal? Y tal como decís, hoy sigue siendo igual, digamos, no ha habido cambios sustantivos, lamentablemente, ni siquiera desde el nombre que originalmente habíamos propuesto y había sido aceptado, y bueno, y no ves nada, no hay políticas, no hay hoy no hay políticas para vos. Mirá, las políticas de agropecuarias son lo que queda, lo que hay es lo que hicimos y que siguen manteniendo algunos de los equipos que quedaron, ¿no es cierto? Pero no, la promoción de la productividad, que tiene que ver con aspectos como la reposición de nutrientes a partir de favorecer la fertilización, la mejora genética a partir de una ley de semillas, distintos tipos de articulaciones que faciliten el agregovalor, bueno, nada de eso está haciendo con la intensidad que corresponde, ¿no? Me parece que ahí hay todavía mucho para hacer. Fernando, Néstor te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hablamos varias veces en la semana, sobre todo cuando se conoció el índice de inflación del mes pasado, de cómo está impactando en el consumo popular, en el día a día, cuando uno va a la verdulería o va a los supermercados y ve tomates, fideos, naranjas que vienen de Asia, que vienen de Europa, con toda la apertura importadora. ¿Cómo está afectando eso al sector agropecuario? ¿Qué estás viendo en esa apertura de importaciones? Mira, a ver, en varios productos está ocurriendo lo que estás diciendo. Ahí marca un desbalance. Si es posible producirlos en un país y transportarlo, pagar impuestos y que te lleguen y es competitivo con el local, ahí hay algo que no está funcionando adecuadamente, ¿no? En términos, en general tiene que ver con términos cambiarios, ¿no? O sea, si lo tenés al lado y te sale más barato traerlo con toda la logística y demás, ahí algo no está funcionando bien. Hay algo que no está funcionando. Claro. Por supuesto que no estoy proponiendo devaluaciones. Las devaluaciones, los principales afectados son los sectores más populares de siempre. Pero hay algo que creo que merece una reflexión, y que si vos estás trayendo algo que se generó en otro territorio, estás importando mano de obra y trabajo de otro lugar, ¿no es cierto? Entonces eso quiere decir que usás menos el propio, ¿no? Y ahí hay un problema. Te quiero preguntar un poquito sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Qué oportunidades o no le trae a la Argentina? Pese a que salió Argentina por decisión del gobierno de los BRICS, ahí vemos que hay una oportunidad en Asia, en la India, en China, que son grandes clientes argentinos. Insisto, pese a que Argentina pareciera que a veces le da la espalda. ¿Qué estás viendo ahí en términos de turbulencias en el mercado y si Argentina tiene, en este contexto, mejores oportunidades comerciales? Mira, a ver, en términos generales uno puede decir que yo vengo haciendo entrevistas ahora para una web a embajadores, ¿no es cierto? Embajadores de los países que estás citando, ¿no es cierto? Y está muy claro que geopolíticamente nuestros clientes están en un lugar y las afinidades culturales, quizás políticas, están en otro, ¿no? Entonces ahí tenemos un trade-off bastante complejo, ¿no? Entre países occidentales quizás más parecidos en algún aspecto, pero que los mercados están en Asia, están en el mundo árabe, están en distintos lugares que los tradicionales. Yo he hecho varias actividades, vos has participado en alguna de ellas. Sí, te pregunto por Asia porque sos un gran ¿no? conocedor del mercado asiático, Claro. Hace años que venís trabajando eso, pero como decís, el gobierno se abraza, sobre todo a Estados Unidos, y pareciera que descuida todo eso en este contexto de guerra comercial, todo lo otro descuida, ¿no? Bueno, esto es así. Cuando a mí me
me despidieron de la Secretaría. Yo estaba volviendo de un viaje de China, Japón y Corea, tratando de abrir mercados allí. En Japón hacía muchos años que no iban funcionarios a abrir ese mercado. En Corea hacía más de una década que no ha habido nadie a hacer ese tipo de cosas, que son los lugares donde están las demandas, ¿no? Y demandas de productos de más valor agregado, ¿no? Determinadas carnes, determinados tipos de frutas, etcétera. O sea, no es solo soja, digamos, vos sos un partido... No es solo eso. A ver, nosotros... Argentina exporta más del 70% del maíz que produce como grano. En soja tiene un poquito más de elaboración porque se hace harina de soja y se hace aceite, pero se exporta las harinas como el 90% de lo que se produce. Para que otros hagan las proteínas animales. No hay un gramo de eso que un humano vaya a consumir en forma directa. Eso es alimento para producir pollo, para producir carne porcina, para producir huevos, leche, etcétera. Y en parte es lo que hace Brasil, ¿no es cierto? Brasil, que en 20 años se transformó en el mayor exportador de proteínas del mundo, ya sea de carne vacuna, como de pollo, como de cerdo. Y eso es lo que yo planteo que Argentina debiera hacer, ¿no? No había un problema de mercado, de demanda, había un problema de oferta. La Argentina, su problema es que no ha construido una oferta importante, porque ha sido castigado este sector por las políticas públicas, no se ha visualizado que ahí había una oportunidad. Y bueno, en cambio otros países con signos políticos a veces parecidos, Lula en su anterior gestión hablaba de que quería ser el líder global de las proteínas animales y lo logró con políticos, lo logró con su banco, el Bandes, apoyando a las empresas brasileñas hoy en carnes que están liderando el mundo. Han comprado frigoríficos en los Estados Unidos, en Australia, en todos lados, en Argentina obviamente. Esta visión no la tuvo la Argentina. Ahora, y entonces perdimos toda esa oportunidad que podíamos haber tenido con productos paradigmáticos como la carne vacuna, donde Argentina es símbolo de calidad en cualquier circunstancia, ¿no? Y abrazarse a Trump o inclusive avanzar en la posibilidad, se dice, de un tratado de libre comercio, ¿eso en este marco que estás señalando, crees que le beneficia a la Argentina o más bien la perjudica? Mira, no conozco lo que están hablando, ¿no es cierto? Lo que yo te quiero decir es que los productos que exporta Argentina son los productos que también exporta Estados Unidos, y ahí hay somos países competidores más que países complementarios como podían ser los asiáticos o en su momento los europeos, ¿no es cierto? Ahí, bueno. Pero y Fernando, entonces infiero... Porque ahí, ¿qué vas a podés en algún tipo de producto aumentar algo? Puede ser carne vacuna, no de primera calidad, algún otro tipo de elementos, pero no le vas a exportar harina de soja a Estados Unidos, o maíz, u otro tipo de productos, ¿no? Entonces, no conozco los términos de lo que se está hablando, pero bueno, nosotros le importamos de allá a industria, ¿no? Claro. Bueno, ahí hay es decir, mano de obra, entre otras cosas. Pero entonces infiero, Fernando, que para vos no fue una buena decisión haber salido de los BRICS. Yo creo que era una oportunidad. Ahí hay países que son compradores de nuestros productos. Había una conflictividad ahí por el caso de Irán, me imagino que eso no debe haber ayudado, pero que obviamente nosotros tenemos más posibilidad de vender a estos países que a otros, ¿no? Porque por la propia naturaleza de sus demandas. Está Brasil ahí adentro, que seguramente va a aprovechar muy bien esta circunstancia, pero también está países como China, que obviamente es un gran demandante, y Rusia para algunos rubros también lo es, ¿no? Claro. Estamos charlando con Fernando Vilela, ingeniero agrónomo, director del programa de bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA, 2 veces decano de esa facultad, y fue secretario de bioeconomía del gobierno de Javier Milei hasta julio del 24. A ver, uno también quiere entender algunas características del propio gobierno, Fernando, porque
evidentemente cuando vos te convocan conociéndote, saben que tenés esta concepción y de alguna manera por eso aceptan nombrar como bioeconomía la propia secretaría. Ahora, nos contás, le damos volumen, digamos, a todo eso y está claro, por otra parte, porque te corren. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿No estaba claro hacia dónde se iba a ir? ¿No terminaron de conocerte antes de contrastarte? ¿Cómo explicas vos allá a la distancia y viendo cómo se desarrolló la política pública del sector después de tu salida? Mira, yo fui convocado por Nicolás Posen, claro. Por Milei y Posen solicitaron a distintos grupos de productores que alguien que pudiera representar un proyecto que no tenían. Estoy hablando de tiempo antes de las PASO y en un momento que todavía Milei no aparecía como potencial ganador de una elección. Uh-huh. Y bueno, buscaron ideas. Me contrataron para hacer algunos proyectos de ley y después, bueno, la cosa fue derivando, ¿no? Y Nicolás Pose fue antes, 2 meses antes de mi caso, a pesar de que había sido un amigo de la vida del presidente, no siguió, ¿no? Y bueno, las autoridades que quedaron no tienen, en general me parece, una percepción de la producción tan marcada como la que en su momento los equipos técnicos que estaban coordinados por Rodríguez Chirilo, que era el de Economía, teníamos, ¿no? Y también desde el tema ambiental, ¿no? Ahí había sintonía con ellos. Esa sintonía, cuando dejaron de estar, bueno, desapareció. Claro. Francamente, a mí, o por lo menos en nuestra manera de hacer periodismo, nos importa poco las rencillas internas, no es el punto, pero sí entender cómo se diseña y se arma un gobierno en función de determinadas políticas públicas, porque vos convocás con determinada concepción, con una mirada sobre el área. La plataforma habla de que uno de los pedidos iba a ser la generación del área de bioeconomía, y cuando vos entras a la ley bases, la parte que hoy sería agro, fíjate vos, ese capítulo se llama capítulo bioeconomía. Y pero entonces, ¿vos qué sentís? ¿Que en realidad nunca le prestaban atención a lo que estabas proponiendo o hubo un cambio sobre la marcha? Y mira, yo creo que no le prestaron mucha atención, o apareció gente que tiene otra visión, que capturó poder y que no lo tenía antes. Esa visión, algunos grupos tuiteros y este tipo de cosas no jugaron en contra, ¿no? ¿Y hoy quién gana? Si vos decís, bueno, de todos los agentes y... de los agentes económicos que están sobre el sector, ¿quién gana con este esquema? Mira, a ver, que no haya inflación es una ventaja para todos. Que haya ciertas variables macroeconómicas un poco más prolijas, podamos discutir si hay emisión o no hay emisión, cómo es esto. Hay distintas visiones, no es mi tema y no podría profundizar, es una ventaja. O sea, que haya orden sirve. Ahora, también al haber orden empieza, bajó el agua y aparecen los cadáveres, ¿no? Y entonces hay que empezar a hacer la sintonía fina, ¿no? Ya ¿quiénes serían los cadáveres? Lo que antes te jugaba a favor, como era la inflación o determinadas reglas de juego cambiantes, al dejar de estar, tu única competitividad va a tener que ver con bajar costos, ¿no? Y ese bajar costos exige esfuerzos, exige prolijidades que, hoy estamos viendo que no están, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, hay una tarea por delante. No se arregla solamente con fijar un tipo de cambio o con liberarlo, sino con lo que ha hecho el mundo, que le ha ido bien, ¿no? Estrategias de mediano y largo plazo, convocatorias y a distintos sectores a establecer políticas de consenso, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eso es un paso que todavía en algún sentido hay que hacer. Quiero hacerte una última pregunta, Fernando. Me resulta muy interesante la charla. Cuando se habla de, por ejemplo, industria, suele decirse, bueno, qué pena que en la Argentina no haya una burguesía industrial como la hay en Brasil, que más allá de fijarse en los márgenes de utilidades, tiene como un compromiso respecto al desarrollo. No sé vos cuánto pudiste conocer a los sectores.
Pero vos sentís que hay actores económicos dentro de la bioeconomía, o mejor dicho, dentro del sector agropecuario, que comparten un poco esta visión, o en realidad lo único que quieren es tipo de cambio para tratar de vender lo más caro posible lo que tienen cosechado. Mira, a ver, cuando hablas de sectores como este es muy heterogéneo, ¿no es cierto? No es lo mismo productor de mandarina de Corrientes que un ganadero de esa misma provincia o un productor de granos en la pampa húmeda, ¿no? Y uno grande y uno chico, hay heterogeneidad. En general, cuando yo te dije antes de que bajó el agua y aparecen los problemas, muchos tienden a pensar a simplificar la complejidad de las cosas, ¿no? En algunos casos, cierto conjunto de la dirigencia piensa que solo sacando las retenciones se van a resolver los temas. Las retenciones hay que sacarlas, es una vergüenza que estén casi únicas en el mundo. Cuando vos mirás los sectores agro de los países de la OCDE, todos en general están apoyando entre el 5 y el 10-15% al sector agro. En Argentina menos 22%, es único. Y a pesar de eso, es 66% de las exportaciones. ¿El costo cuál es? Que no le agregas valor, porque no hay capacidad de inversión, ni reglas de juego para que eso ocurra. Ahora, eso es una simplificación. O sea, vos mañana sacás las retenciones, y eso va a ser a favor, pero después hay que trabajar mucho, hay que generar instrumentos legales, tal como te dije, consensos para que esas transformaciones ocurran, ¿no? Entonces, por eso me parece que hay sectores que son sofisticados y que pueden entender esto, una parte de la dirigencia, y una parte que no es menor, que me parece que simplifica mucho las cosas. Te mandamos un abrazo grande, Fernando, y gracias por la charla abierta, muy interesante. Bueno, un abrazo, gracias. Fernando Vilela, ingeniero agrónomo, bueno, fue secretario de Economía de Milei. Varias cosas, por supuesto puede haber una discusión respecto al rol de las retenciones, no queremos hacer tanto hincapié en eso, pero claramente si hay sectores que se comprometen con el desarrollo y otros que no. Pero lo que más me llama la atención es cómo alguien que está pensando en agregar valor y que está en contra de la apertura de importaciones para bajar los precios, que te dice, no puede ser que si el tomate lo produzco acá al lado, lo tengo que traer de China y me sale más barato. ¿Cómo que lo contratan? ¿Cómo le piden un programa y eventualmente aceptan a alguien que piensa de esta manera? Y muy fuerte cuando dijo, bueno, una cosa era en el comienzo y después cuando se metieron los tuiteros, ¿no? La cosa cambió. Sí, más que al comienzo, inclusive antes, ¿no? Cuando se empezaba a armar una especie de programa, digamos, que compitiera con el peronismo, pero a él le pidieron un programa y él presentó el programa de bioeconomía, cuenta. Sí. Bueno, nunca sabremos, ¿no? De cómo se fue pensando todo, el hacer de un gobierno, qué ocurrió después, pero me causa gracia porque hoy estamos muy con el lema todo marcha de acuerdo al plan. Bueno, un plan muy distinto, por lo menos en materia de agricultura. Sí, de desarrollo en general, que eso es lo que desapareció, pues no es que solo desapareció el plan de desarrollo de la bioeconomía, sino cualquier tipo de desarrollo, salvo, como dijo Vaca Muerta,